Este primer semestre de 2022 se hará entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Ya hay tensiones en torno a qué será lo que saldrá en el informe y cómo se considera es la verdad o no. El relato es importante porque tiene incidencias políticas profundas. Por eso vamos a hablar hoy con el profesor Juan David Villa, que viene estudiando este tema del relato y su incidencia en la construcción de imaginarios en la sociedad, partiendo de una investigación que se ha adelantado en el Valle de Aburrá. Y vamos a hablar precisamente sobre la importancia de hablar y problematizar el relato sobre el conflicto armado en un país como Colombia. Profe, bienvenido. ¿Y cuál es esa importancia? Alfonso, muchas gracias. Un saludo especial para quienes nos están viendo y nos están escuchando en el día de hoy. La investigación que estamos haciendo es realizada por la Universidad San Buenaventura, la Universidad Pontificia Bolivariana, en un proyecto de la Red de Universidades Católicas y se llama Representaciones Sociales de Hechos Históricos. Lo que hemos hecho es tratar de recoger algunas de las representaciones que tiene gente del común, ciudadanos comunes y corrientes de la ciudad de Medellín y del Valle de Aburrá en torno a hechos relacionados con el conflicto armado, desde hechos, digámoslo así, de la historia de violencia de los años 50 o anteriores y hechos actuales del conflicto armado, mirando tanto la representación como las narrativas o los relatos que tienen en torno a estos hechos. Profe, ¿cuáles serían los hallazgos más relevantes y más importantes que han surgido de esa investigación, que ya lleva años, no solo es de este año, ya lleva varios años? ¿Cuáles serían esas conclusiones más importantes? Uno de los puntos centrales y que da pie a un primer artículo que hacemos en esta investigación es la construcción de un leitmotiv narrativo en el cual aparece, digámoslo así, como protagonista las guerrillas, básicamente las FARC y las insurgencias armadas. Este leitmotiv narrativo en torno a la insurgencia parte, digámoslo así, del significante terrorista, teniendo el terrorista como alguien sanguinario, que no tiene entrañas, que no tiene corazón y que es capaz de hacer el mal por cualquier cosa, pero eso se liga al tema de narcotráfico. Entonces, terrorista y narcotraficante, y es decir, este daño que se hace no solamente por una lucha política, sino y sobre todo por un interés monetario y económico. Y a esto se liga obviamente el significante guerrilla y a partir del significante de guerrilla el significante comunismo o comunista y el significante izquierda, mamerto y otros calificativos que se dan para esto. ¿Y qué significa que este leitmotiv narrativo esté vinculado de esta manera? Significa que en las representaciones sociales de la gente, con el solo hecho de que una persona sea disidente, sea crítico, sea opositor, se denomine a sí mismo de izquierda o un liberal progresista incluso, puede ser calificado fácilmente en el imaginario social por ser una persona que es afín a la izquierda, pero si es afín a la izquierda es afín a la guerrilla, pero si es afín a la guerrilla es afín al terrorismo, al narcotráfico y por lo tanto descalifica en el imaginario social y en los ciudadanos del común que las personas que tengan esta posición sean bien valoradas porque hay un calificativo que pasa por lo moral. ¿Qué significa esto? Que obviamente ocupar esa posición o tener un rol o un pensamiento desde este lugar es problemático y pues obviamente lleva a que una mayoría, digámoslo así, no quiera estar en ese lugar o no quiera apoyar propuestas que partan desde estos lugares. Lo tremendo es que esa narrativa que termina instaurándose en la mentalidad de la gente que llamaríamos cotidiana, del común, se reproduce y termina incidiendo en la toma de decisiones. Y se sustenta también sobre informaciones a veces erradas, a veces erróneas, por lo general. ¿Cómo se construyó esa narrativa, profesor? Precisamente cuando hablamos de representaciones sociales, estamos hablando de un conocimiento, un elemento que, digámoslo así, es cognitivo, que tiene una dimensión emocional, porque de una u otra forma impacta lo emocional, pero sobre todo que guía las acciones y las decisiones. Y en esto nos hemos dado cuenta que obviamente en términos, por ejemplo, políticos o electorales, lleva a que mucha gente pues obviamente rechace posiciones de izquierda, simplemente porque son de izquierda, simplemente porque le dicen eso, porque está ligado, digámoslo así, al mal, a la maldad. Incluso en algunas personas encontramos
calificativos de tipo demoníaco, por decirlo así, o de una maldad de este tipo. ¿Y eso de dónde viene? Digamos, cuando le preguntábamos a la gente en esta y en otras investigaciones que hemos hecho sobre el tema, siempre nos refieren con mucha frecuencia a los medios de comunicación y básicamente los medios televisivos, los noticieros de televisión. Esos son los que más fuerza tienen en el imaginario de la gente. Y la gente incluso alcanza a dar cuenta de que saben que esos medios están reproduciendo la ideología, por llamarla de alguna manera, de élites económicas y políticas que obviamente a través de estos medios posicionan sus puntos de vista. Si uno lo pusiera en el espectro político, lo tendría que poner, digámoslo así, en el otro lado, digamos, posiciones de derecha que tratan de sostener un orden social actual, cómo funciona el país, el sistema, cómo funciona en este momento, un orden social y político pues que sigue generando violencia, desigualdad e injusticia, pero que la gente lo prefiere en la medida en que lo otro que podría llegar sin que sea, o sea, sin saber exactamente qué es, lo rechaza porque está, digámoslo así, esta construcción narrativa y de significado en torno a estos actores que son diferentes. Bien, entonces hay un posicionamiento de un solo relato, de un solo enemigo, y se sustenta por lo general, sobre información errónea o desconocimiento de la historia. Eso es gravísimo porque estamos hablando de la toma de decisiones sobre fundamentos erróneos en el común de la colectividad. ¿Cómo hay una propuesta que se presenta y es el relato liberador o emancipador? ¿De qué se trataría, profesor? Pues nosotros hemos propuesto que primero que haya más posibilidades para que la gente pueda acceder, digámoslo así, a la memoria histórica, que no solamente se quede en élites políticas y académicas, que es lo que ha pasado en el país, y frente al relato, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad. Es muy importante mirar eso, cómo va a llegar a la sociedad y cómo llega, y cómo hay un diálogo, un debate en torno a esta información, porque no es solamente decir, esta es la verdad y punto, sino cómo lo discutimos, cómo se convierte en parte de las conversaciones cotidianas. Y un segundo elemento en este proceso es cómo generar procesos educativos que posibiliten que la gente tenga un pensamiento crítico y que no simplemente reproduzca lo que le están diciendo. En eso nosotros vemos que, por ejemplo, el conocimiento de algunos de estos hechos históricos y en los participantes que tenían conocimiento de algunos de estos hechos históricos no eran tan guiados por estos estereotipos y prejuicios que habían sido instalados, sino que tenían una mirada crítica que permite, por ejemplo, diferenciar, digámoslo así, todo lo que ha sido la estructura del narcotráfico, quiénes han estado vinculados a ella o no, ha habido actos terroristas en este país y hay que reconocer que esos actos terroristas han estado, pero que eso no hay una línea de continuidad entre esos dos hechos, digámoslo así, esas dos acciones que se han repetido, ni siquiera con toda la insurgencia armada, ni con todas las guerrillas y con la forma de proceder de cada una de ellas, y mucho menos con los procesos, digámoslo así, de los partidos políticos llamados de izquierda, Polo Democrático, la Colombia Humana o, por ejemplo, el liberalismo progresista, que tienen posiciones que son críticas a los modelos actuales políticos y económicos y que, sin embargo, en esa construcción de representación social son embutidos todos en ese mismo paquete. Y esa diferenciación es muy importante, es vital para que la gente por lo menos tenga una capacidad de subjetividad política, de pensamiento, de acción ciudadana que fortalezca una democracia. Porque la democracia precisamente parte por la posibilidad de diversos puntos de vista que se confrontan en un debate sano, público y alternativo que permita dar pues, la elección de gobiernos y todo esto, pero que puedan circular y que no solamente circule un solo relato mientras los demás se demonizan o se atacan o se destruyen. Bien, creo que nos queda el reto de construir una memoria liberadora. Y también el reto es para todo el aparato educativo y todo el sistema educativo. Las universidades tienen una responsabilidad, que lo trabajaremos en otro programa, porque también ha sesgado el conocimiento de alguna manera. Eso lo veremos en otra emisión. Y también trabajaremos el tema del olvido, profe, que también es parte de esta, cómo se construye la memoria, pero también cómo se prefabrica el olvido. Bien, nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Al calor de un tinto.